Vamos a ver una de esas historias que el Señor nos ha dejado en su palabra, que son de esas historias, a ver cómo lo podemos llamar, que es una bomba, son impresionantes, son espectaculares. Es una historia donde mezcla la fe inquebrantable de una mujer, la estructura vieja de un profeta, las mañas de un profeta, la bendición que duele, una bendición que duele, y donde Dios se compadece haciéndose igual al que sufre. Todo eso en una sola historia. Y que invisiblemente, a veces inconscientemente, y a veces por comodidad nuestra, también la hacemos. Porque una cosa es que hagamos las cosas inconscientemente, y otra cosa es que las hagamos por comodidad. Ahí ya es distinto el tema, ya es distinto el asunto. Vamos a leer varios versículos, en el libro de Segunda Reyes, capítulo 4, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 8. Quiero comentarles algo antes. Cuando uno tiene el enorme placer y el enorme honor de preparar un mensaje, uno debe, no es que tiene, debe arrodillarse y pedirle a Dios dirección. Y que el Señor ponga en el corazón el tema, el pasaje, el mensaje. Y cuando busqué guía del Señor para este pasaje, el Señor me dio este texto que hará aproximadamente 2 o 3 años atrás, 3 años atrás, compartí en este lugar. Y fíjense lo que es la palabra de Dios, ¿no? En aquel momento cuando la compartí, no vi muchas cosas que hoy las veo. Y de hecho, el mensaje de aquella oportunidad sobre este mismo pasaje estaba enfocado de otra manera y en otra dirección. Y Dios me muestra este mismo pasaje con otro enfoque, con otra dirección. Y se comprueba lo que dice Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz. La misma palabra, la vemos 2 veces, 3 veces, 5 veces, siempre nos va a decir cosas distintas. Siempre nos va a mostrar algo distinto, algo diferente. Vamos a leer esta historia. Y comienza en el versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era el criado, el siervo, el asistente de Elías. En la historia de la Biblia hay 2 hombres que no murieron. ¿Sabían eso? Hay 2 hombres que no murieron. Uno es Enoc y el otro es Elías. Enoc dice que caminó con Dios y Elías dice que fue transportado en carros de fuego. Eliseo era el asistente de Elías.
no era cualquier asistente del hombre que fue llevado en carro de fuego. Imagínense lo que era Eliseo. No era uno más. La importancia que tenía Eliseo. De hecho, Elías, sabiendo que Dios lo iba a venir a buscar, le dice a Eliseo: pedime lo que quieras. ¿Y qué le pidió Eliseo? Dame una porción doble de tu espíritu. Doble. Entonces, por favor, démosle magnitud a quién fue Eliseo, lo que era Eliseo. Versículo 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo, el que tenía doble porción del espíritu de Elías, por Sunem, en un lugar. Y había allí una mujer importante. La Biblia no dice que era una mujer rica, ni dice que era una mujer influyente, ni dice que era una mujer dirigente o gobernaba, dice importante. Al ser importante era conocida por muchos. Todas la conocían. Que le invitaba insistentemente, a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Esta mujer importante de este lugar llamado Sunem, cuando veía a Eliseo, veía a un hombre de Dios. Algo interiormente a ella le indicaba: este es un hombre de Dios. Y como dice el hebreo original, Kadosh de Elohim, significa el santo de Dios, el santo de Dios. Ella veía que Eliseo se acercaba y ella reconocía en Eliseo: este es el santo de Dios, este es el enviado de Dios. Lo reconocía, se daba cuenta. La Biblia dice: entendía. Yo te ruego, le dice al marido, que hagamos un pequeño aposento de paredes. No le dice: hagamos una habitación para los huéspedes. No le dice: hagamos una piecita. Dice: hagamos un aposento. Aposento significa el lugar más alto, el lugar de arriba, el lugar más prominente. Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Cada uno de estos 4 elementos tiene un significado en la historia de Israel, especialmente en el Levítico. No son 4 elementos al azar que a él se le ocurre poner. Cada uno significa algo. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Finalmente ella consiguió que el santo de Dios repose en su casa. Fue a su casa y ese aposento que le había dicho al marido que haga, el santo de Dios lo ocupó. Entonces dijo a Giesi, su criado. Giesi era el criado de Eliseo: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Versículo 13. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por vos? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. Yo así como estoy bien. Ya el hecho de poder hospedarte
ya es una gran bendición. Ya el hecho de que el santo del Dios vivo esté en mi casa, ya esa es mi bendición. No necesito nada. Y fíjense lo que le contesta el profeta. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? El profeta igual insistía en darle algo, en bendecirla. Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Ella le pidió un hijo. El profeta la bendijo con esta bendición. Y ella, incrédula, y acá se me abre un interrogante, ella realmente estaba incrédula, realmente creía que no iba a poder ser madre, o simplemente se basó en el dolor que ella tenía. Porque de acuerdo a lo que puede traslucir la historia, dice: ella no tiene hijo y su marido es viejo, dando a entender que siempre quiso ser madre, pero que por alguna razón no pudo. El dolor de ella no quiere sufrir una decepción, no quiere sufrir por algo que no se va a dar, que es una mezcla también de incredulidad. Pero fíjese lo siguiente: ella no le pidió nada le pidió. Y el profeta, el santo de Dios, como ella misma lo denominó, la bendice con un hijo. La bendice con una profecía: vas a tener un hijo. Versículo 17. Mas la mujer concibió. Amén. Se cumplió la profecía. La mujer concibió, tuvo un hijo, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Se cumplió la profecía, se cumplió la palabra de Dios. El santo de Dios profetizó y se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¡Qué dolor de esa mujer! Ella tuvo la mejor intención de agasajar al santo de Dios. Y cuando el santo de Dios le dijo: ¿qué puedo hacer por vos? Nada, ya con esto ya me basta. Vas a tener un hijo, pero yo no te lo pedí. Yo no te lo pedí. Me encantaría, pero no te lo pedí. Y ese niño vino y murió. Lo que era bendición se transformó en dolor. Lo que era algo alegre y gozoso para ella se transformó en angustia. Y encima algo que ella no pidió. Encima algo que ella no deseaba. Encima algo que ella ni siquiera se le ocurrió en su mente. Versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Ella, cuando su hijo muere, lo tiene en sus brazos. Muere en sus brazos. ¿Y a dónde lleva al niño?
lo deja en su habitación, en su pieza, lo lleva a la habitación que ella había preparado para el varón de Dios. Si Dios me lo dio, es de Dios. Y lo dejo acá. Ese niño que había sido su alegría, su felicidad, su gozo, hoy era su dolor. Y llevó a Dios su dolor, su promesa rota, su profecía quebrada. Lo que era felicidad se había transformado en angustia. Y lo que hizo ella fue llevar su angustia a Dios, al aposento, donde Dios le habló. Versículo 22, llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió: paz, shalom. Después hizo albardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio, cuando Eliseo la vio de lejos, dijo su criado Giesi: y aquí era su amiga, mirá, está la mujer que nos hospedó. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. En hebreo la palabra es amar y significa todo bien. ¿Por qué mintió? ¿Por qué dijo está todo bien? Si el motivo por el cual ella quería encontrarse con el profeta es porque su hijo había muerto. ¿Será que mintió? ¿O será que su fe no se destruyó para nada? El Dios que me dio el hijo, el Dios me lo va a resucitar, ese mismo Dios. Y ella no miró las circunstancias, no vio lo que estaba pasando a su alrededor, ni siquiera vio su dolor. Ella vio que el Dios que le había dado a su hijo era el mismo Dios que lo iba a resucitar. Ella no mintió. Su fe fue inquebrantable. No le importó lo que había alrededor. No le importó. Por algo salió corriendo de su casa en busca del Santo de Dios. Por algo lo hizo. Porque su fe la motivaba, la empujaba, la llevaba. Luego, 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El Santo de Dios la vio en amargura, pero no sabía qué le pasó. El mismo profeta, el mismo Santo de Dios, dice: Dios no me dijo qué pasó. No sé por qué está así, pero déjala. Porque hay algo que le está aquejando, hay algo que le está doliendo, hay algo que le está lastimando. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlase de mí? Le vuelve a reclamar: yo no te pedí este hijo, que hoy se transformó en dolor y angustia. Yo no te lo pedí. Entonces dijo él a Giesi:
ciñe tus lomos, que significa prepararte, arreglarte. Y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrara, no lo saludes. Si alguno te saluda, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Enorme sabiduría de esta mujer. Enorme sabiduría de esta mujer. Si Dios me lo dio y Dios me lo quitó, Dios me lo va a devolver. Es el único que puede hacerlo. El único. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos, se había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Eliseo, nos quedamos sin poder. El báculo no tiene poder. ¿Saben lo que es el báculo? La vara, el bastón. Pero en aquellos tiempos tenían la vara y con eso caminaban. Y un símbolo de poder del profeta era el báculo. Los libros del profeta se le quemaron. Si mi poder está acá en el báculo, toma, andá y tocalo y va a revivir. Pero no revivió. Porque el poder no está en el báculo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Cuántas veces nosotros nos acostumbramos a fórmulas, a estructuras? Si yo hago esto, el Señor me va a bendecir. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos? El profeta cayó en esto. El profeta Eliseo dijo: yo soy Eliseo, yo soy el santo de Dios, lo dijo ella misma, yo soy el santo de Dios. A Elías yo le pedí doble porción de su espíritu y me lo dio el Señor. Todo lo que toque es santo, todo lo que haga es santificado, todo lo que diga es palabra de Dios. Tomá, llevá mi callado, andá y tocalo, y el niño va a vivir. Se apoyó en una fórmula, se apoyó en una estructura. Sin embargo, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Dios no está atado a fórmulas, a estructuras. Dios no es un manual de instrucciones en donde nosotros leemos y decimos: si hacemos así, Dios va a ser así. En ningún lado dice eso. Me hace acordar a los católicos. Depende del pecado que hagan, cuando se confiesan, son tantos Ave María y tantos Padre Nuestro. Y si es más grave, son más Ave María y más Padre. Hay una tablita, hay una fórmula para cada cosa. ¿De dónde sacaron eso? Y a nosotros eso a veces nos pasa también. Nos acostumbramos y creemos que si hacemos tales o determinadas cosas, el Señor va a actuar de tal manera. Yo le voy a contar un caso personal que me pasó hace mucho, lo cual no significa que no me haya pasado después, e incluso que me esté pasando ahora. Si a alguno le pasó, dígame. Yo cuando tenía 6, 7 años, 8 aproximadamente, esto que le voy a contar pasó por esa edad aproximadamente, pero antes voy a hacer un contexto. Mi abuela, nuestra abuela, con Laura, vivía a una casa de distancia de la iglesia. O sea, ir a visitar a mi abuela era ir a la iglesia, ir a la iglesia era ir a visitar a mi abuela, la iglesia y la abuela era lo mismo, porque estaban pegados, o sea, había una casa de por medio nada más. Y yo cuando tenía esa edad, a mí me entró el concepto de que
La iglesia era el lugar santo, el piso era santo, la silla, los micrófonos, todo santo, todo santo. Y no solo eso, la cuadra donde estaba la iglesia era santa, por lo tanto los vecinos, todo era santo, toda la casa. Por lo tanto, si la casa de mi abuela estaba una casa de por medio de la iglesia, era una casa santa. Y mi abuela, que era una santa. Yo tenía 6, 7, 8 años y me dolía la muela. Entonces, yo no me acuerdo si fui a visitarla a él o fue a la iglesia. Como les dije, a mí se me mezclaban las cosas, se me mezclaban los cablecitos, no sabía qué era. Porque para mí era lo mismo. Me dolía la muela. Entonces, mi abuela, la mamá de mi mamá, me dijo, me abrió Salmo 91, me dijo, metete en mi dormitorio, lee el Salmo 91, orá y decirle a Dios que te pase el dolor. Si me dijo mi abuela que era santa, ¿cómo no lo voy a hacer? Fui y hice eso. ¿Y qué pasó? No me dolió más. Gloria a Dios. No me dolió más. Qué capa mi abuela, ¿no? Sabía lo que había que hacer. Pasó un tiempo, no me acuerdo tanto, y me pasó lo mismo, me dolía la muela, pero del otro lado, como si no van a decir que no fuiste al dentista, sí, pero me dolía del otro lado. Me pasó lo mismo, estaba en casa, me acordé de lo que dijo mi abuela, índice en la Biblia, porque no sabía dónde estaba Salmo, índice, Salmo, acá, 91, fui, me arrodillé, leí el Salmo 91, oré y se me pasó. Esta es la forma. Acá está. Qué fácil es esto. Pasó un tiempo, mucho tiempo. Nuevo dolor. ¿Qué hace Racito? Salmo 91. Me arrodillo, oro y me siguió doliendo. ¿Qué hice mal? Algo estoy haciendo mal. ¿Es Salmo 91? ¿Verdad? Sí, es Salmo 91. ¿Qué está mal? Lo leí muy rápido. Vamos a leerlo más despacio. Oramos. Me siguió doliendo. Vamos a arrancar diciendo, salgo de la pieza, entro con la Biblia, Salmo 91, oro, le pido a Dios, me sigue doliendo. Yo me apoyé en la estructura, no en la fe. Me apoyé en la fórmula, no en la fe. Me apoyé en lo que todos llamamos esto siempre resulta. Y Dios hace como quiere y cuando quiere. Y probablemente las 2 primeras veces que oré con fe. Pero la tercera vez ya oré por costumbre. Oré porque yo dije, esto es así. El Salmo 91 es la clave. La oración es la clave, pero no una oración sentida, profunda y con fe, sino me apoyé en eso, en la estructura. El profeta Eliseo hizo lo mismo. Toma, te doy mi báculo, apoyado en la cabeza del niño, en la cara del niño, y el niño va a resucitar. Y allí fue el profeta. Fue el siervo, perdón. Hizo lo que el profeta le dijo y no resucitó. Seguramente el profeta Eliseo dijo, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Estás fallando? ¿Dónde estás enfocando tu fe? Estás enfocando tu fe en la estructura, no en el Señor, no en Dios, no en el Todopoderoso, no en el que resucita a los muertos. Tu fe está puesta en el báculo, en la estructura, en la fórmula. El profeta se equivocó, pero la fe de la mujer sería inquebrantable. Versículo 34. Después subió Eliseo y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos,
y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Dice que resucitó? No, dice que entró en calor. La llamada de Dios a veces es paulatina, a veces. Y vuelvo a repetir el concepto: Dios hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. No nos salvó a todos de la misma forma y no tiene un trato igual para cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios tiene una forma de relacionarse especial y única con cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fórmula del evangelismo no existe, porque no hay fórmula de evangelismo. No todo el mundo va a ser alcanzado por el evangelio a través de una campaña. Algunos van a ser alcanzados por la radio, por la televisión, por internet, por las campañas, y algunos simplemente porque Dios se pone enfrente y quiere entregar su vida al Señor. Por lo tanto, no nos enojemos con algunos porque decimos: es que no acepta al Señor, no sé qué le pasa. Eso no está tratando, y no te consulta a vos ni a mí cómo tratar con esa persona, porque Dios es Dios y Dios hace lo que quiere. Versículo 35: volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Muchas veces nos cuesta entender esta acción del profeta de por qué se tira sobre el niño. Nos cuesta entender, parece como algo raro. Hay un niño muerto, el cuerpo de un niño, viene el profeta, que previamente había fallado, porque el que lo manda el criado es el propio profeta. Tomá mi callado, andá vos, hacé esto. Y el profeta no lo hizo pensando que iba a fallar, lo hizo pensando que iba a tener resultado. Sin embargo, el profeta se equivocó. Muchas veces nos cuesta decir el profeta de Dios, el santo de Dios, como dice acá la tsunamita. Nos cuesta decir se equivocó, pero se equivocó. La Biblia dice eso, se equivocó. Y después de su horror viene y se pone sobre el niño. Y la Biblia es muy detallada, boca con boca, ojo con ojo, manos con manos. Cuando el Señor decidió salvarnos, no nos salvó desde los cielos. Envió a su Hijo, que se puso sobre nuestra muerte y nos dio vida. Cuando Dios en su corazón decidió darnos salvación y vida eterna, no lo hizo desde el cielo: ahora voy a salvar a esto. No, su Hijo, Dios, vino a la tierra, se transformó en hombre, vivió como nosotros, se hizo igual a nosotros, sufrió como nosotros, y su boca, sus ojos y sus manos estuvieron sobre nosotros, que estábamos muertos como Señor. La salvación y la vida de Dios vino a nosotros a través de Jesús, que se puso sobre nuestra muerte. Y hoy estamos aquí porque Él nos cubrió con su vida. Nuestra vida muerta
nuestra vida ya terminada, acabada, comenzó nuevamente porque Él se puso sobre nuestra vida. La fe inquebrantable de una mujer que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo alrededor, a pesar de su tremendo y profundo dolor, murió un hijo. Tremendo y profundo dolor. Nunca perdió de vista quién le dio ese hijo. Nunca perdió de vista de dónde venía ese hijo. Y fíjense en el pequeño detalle, el cadáver de su hijo lo llevó al lugar que preparó para el Santo de Dios. A veces nuestra fe es atacada, mucho más allá de lo que podemos pensar, entender o razonar. A veces las cosas que nos pasan son demasiado fuertes. A veces las cosas que nos pasan son, la palabra correcta sería terrible lo que nos pasa. En ese momento pidámosle a Dios que tengamos la fe de esta tsunamita, que nunca perdió de vista, nunca perdió de vista de dónde vino su hijo y quién era el único que podía resucitar. A veces nos dejamos llevar por todo lo que pasa a nuestro alrededor. En una oportunidad, injustamente me quedé sin trabajo. Y era un momento de crisis en este país. De crisis. Este país vive en crisis. Pero en ese momento era un 2001. Mi dolor era inmenso, tenía 2 hijos chiquitos. Lloré y lloré. Iba a la iglesia y el pastor oraba por mí. Tenía buen trabajo, ganaba bien. Tenía tarjetas de crédito, siempre fui medido, no es que estaba hasta acá de deudas, no tenía más ingreso en mi casa. Estuve 1 año sin trabajo, 1 año, 12 meses, calendario, 12 meses. En ese tiempo la comida sobraba en mi casa. El dinero no sé de dónde salía, pero nunca estuve atrasado en el pago de tarjetas. Mis hijos iban al colegio privado. Nunca dejé de pagar en término. ¿Cómo no voy a predicar ese Dios? Si me dio la visión de que a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Y vos, y todos somos sus hijos. Si Dios es Dios y nosotros somos sus hijos, está bien enfocada y bien encaminada nuestra fe. Este es el pasaje que quería compartir con ustedes. La fe inquebrantable de una mujer, la equivocación de un profeta, la bendición que a veces duele, pero sobre todas las cosas, saber que Dios sigue siendo Dios, a pesar de todo, y que nos eligió. Cierren sus ojos. Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque una vez
más nos hablaste. Porque una vez más, Señor, nos rodeaste con tu Espíritu y nos enseñas que a pesar de las circunstancias, a pesar del momento, a pesar de todo, vos estás igual sobre nuestra vida, sobre cada detalle, sobre cada situación. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, y de la manera que esta palabra hoy ha entrado en mi vida. Deseo de todo corazón y te ruego, Señor, que haya entrado en sus corazones de la misma manera. No importa lo que pase alrededor, no importa, vos seguís siendo nuestro Dios. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.